Oigan, pero a ver, vamos a empezar con México, porque pues bueno, es lo que nos toca. Y tú nos propusiste esta imagen, Omar, para ¿Cuál empezar a imagen? abrir boca, la que vamos a poner. Creo que la de esa mera, de la Eh, evolución. exacto, donde podemos ver los cambios de la playera. Y algo que me llama la atención es que vemos cómo el uso de elementos históricos realmente es muy tardío en la historia de Es que estas está al playeras, ¿no? revés. Ahorita debería de ser guinda. Ay, Horacio. Para ir en tono. Bueno, es que justo creo que el tema parte de esta conversación que teníamos de la foto oficial de este 2026 de la selección mexicana, ¿no? Ujú. Ujú. Y cómo los habían llevado al museo y se sacan la foto Exacto, con la Piedra del Sol, ¿no? exacto. Ahí Y fue sí. Ujú. ya sabemos que la Piedra del Sol tiene un lugar muy especial en el corazón futbolero de México, ¿no? Porque Sí. representa la camiseta de Francia 98 y pues que es una camiseta favorita de muchos, otras de otras personas no tanto, Pues es que es la icónica, pero ¿no? Oye, yo nada más voy a decir que ahorita que los llevaron al museo, ahí como que la hormiga, Emi Brian, están pidiendo, ¿dónde me ponen mi sellito? Mi sellito para la para escuela. la escuela, Mi boleto, no me dieron mi boleto, joven. No me van a meter al partido si no llevo mi boleto. Entonces, ponemos la selección. ¿Quieren ver la selección? Con esa playera icónica, yo creo que sí es la mejor playera que ha tenido la selección mexicana. Y que por Fuertes cierto, bueno, declaraciones. con una contendiente que ya veremos, que es polémica nada más entre nosotros, pero ahorita les vamos a compartir por qué es polémica. Pero además algo que me gusta es que esta playera fue hecha por una marca nacional, por una marca local. Sí, por ABA Sports de Monterrey. Ujú. exactamente. Mira, justamente antes de que pasemos de lleno a la del 98, lo que yo creo que vean es justo la evolución de la playera Ah, ok. mexicana, Ok, que ¿no? no te adelantes, que no te Porque, adelantes. sí, No espérame, comas ansias. dame 2 segundos. Ok. Porque efectivamente hay varias cosas interesantes, ¿no? Sabemos que la historia de los mundiales parte, pues básicamente desde 1930 en adelante. Y tenemos que decirlo aquí, la identidad de las selecciones no estaba marcada. Es decir, en esos primeros mundiales no se jugaba ni con números, o sea, no existían los No. dorsales. Ujú. Y de hecho, era, o sea, casi que agárrate la primera playera que veas y te pones esa y con que todos están iguales y ya. Entonces, lo que demarcaba la diferencia, pues era el escudo. Y ahí vemos Claro. la bandera nacional. Y Y el como escudo era podemos ver, pues, bordado, ¿no? Era un bordado además como muy grueso. Esto lo pueden ver en la exposición del Museo Franz Mayer que les recomendamos, la de Diseñando una Pasión. Ahí se ve cómo eran playeras de algodón, bueno, pues como la que traes tú, No, más prácticamente o gruesa, más ¿no? gruesa. Y con el bordado como también muy grueso. O sea, no era para nada los materiales que hoy vemos que ayudan a mejorar la transpiración y todo eso. sí, no, de hecho no estaba pensado para nada de eso. De hecho, pues eran pues camisolas, ¿no? De Ujú, botones, exacto, nada sí. pensado en eso. Y la historia de la casaca mexicana, pues empieza con este rojo guinda, que pues tampoco hay mucha, bueno, hay mediana relación con los colores patrios, pero, Ajá. pero hay que ver ahí que el cambio de lo verde, pues básicamente todavía falta un buen rato para que se marque. Y el uso de los elementos, pues vamos a llamarle arqueológicos, pues ya también es bastante tardío, ¿no? Creo que es interesante aquí comentar Sí. que hay un artículo que de hecho publicamos en nuestras redes sociales de Libreta Negra MX, de un artículo que ahorita estaba, nos llegó mucha controversia porque, pues casi decían que nada nos gusta, pero creo que es un buen análisis, es Que un, es ningún un chile les artículo de embona, Alexis pues. Fernando Oliveros Osorio. Exacto.
que se publicó en una revista de antropología y habla justamente de la representación de elementos arqueológicos en el fútbol mexicano moderno, porque resulta que este fenómeno no solamente está en la selección mexicana, que los equipos de la Liga MX también han ocupado elementos, o sea, no de manera consistente y recurrente, pero sí es algo que está presente en algunos otros ejemplos. Pero creo que es importante considerar dos cosas. Primero, la centralidad de los símbolos, es decir, de esta identidad mexicana que nosotros reconocemos tanto interna como foráneamente, pues que está casi que enfocado nada más al centro del país, ¿no? A lo mexica. Y es consistente con esto. Vamos a ver que al menos 1, 2, 3, 4 o 5 playeras tienen esos elementos que nos hablan de lo mexica, ¿no? Dejando un poco de lado quizá otras latitudes del propio México, pero pues al final es un proyecto nacional que está marcado y que ha sido sumamente eficiente. Sí, a mí me llama la atención que sea hasta el 94, realmente. Y la razón por la que me llama la atención es que, bueno, entiendo lo que explicas, ¿no? De que durante mucho tiempo, pues no es que hubiera realmente un diseño como tal de las playeras con estos distintivos. Pero me llama la atención porque la idea de esta construcción nacional a partir de lo prehispánico, pues sabemos muy bien que cobra fuerza a principios del siglo XX. O sea, estamos hablando de que en 1930 ese proyecto de identidad nacional indigenista, prehispanista, está en pleno auge, ¿no? Entonces es interesante que sea, pues realmente hasta que inicia el periodo neoliberal, eso no sé si nos empieza a dar quizá algunas claves para el análisis. Pero acuérdate que lo que dijo Rubiales es que, ¿no? Esta centralidad de lo mexica, como mexicano, empieza en el virreinato también. Ah, sí, bueno, eso lo platicamos en la presentación del libro Ciudad Pactada, ¿no? Que es la ciudad del siglo XVII. Como desde ahí ya hay una élite novohispana que se está queriendo adjudicar una identidad mexica, ¿no? Para como legitimar su posición, ¿no? Pero a lo que me refiero es que ya como un proyecto nacional, aunque desde el porfiriato aparecen cosas como la estatua del Cuauhtémoc, los indios verdes, ¿no? Estos elementos ya en el espacio público, es a partir de la revolución que se consolida esa idea del indigenismo y de lo prehispánico como la raíz de la cultura mexicana, ¿no? Entonces, me sorprende que en 1930 no aparezca absolutamente nada de esto y que en realidad sea hasta el 94, que es ya la época del salinismo, ¿no? Que pensaríamos que es un momento en el que México pareciera, al menos en el discurso político, desprenderse de eso, porque estamos ya en el Telecán, ¿no? En la globalización, en una cara más contemporánea, de comercio y relación intensa con otras naciones. Pues también siento, o sea, que el fútbol en ese entonces no era tan popular como lo es ahora, ¿no? En 1930. Claro. O sea, la verdad, el mundial fueron muy poquitas selecciones en 1930. Y si piensas, por ejemplo, no sé, Álvaro Obregón y todos ellos tenían otras aficiones. O sea, Lázaro Cárdenas jugaba billar. Le gustaba el billar. Bueno, y en esa época en México era más popular el béisbol y el americano, ¿no? Sí. Sí. Creo que también hay que reconocerle por un lado también que el inicio de esta simbología asociada a lo mexica, y muchas veces quizá lo podemos pasar por alto porque se considera un momento no tan insigne en la historia nacional y de la mano de un personaje que pues tampoco es un héroe nacional, es el primer imperio mexicano, ¿no? Claro. El primer imperio mexicano básicamente impone lo que va a ser el símbolo patrio, ¿no? Y decide Iturbide que el símbolo va a ser el mito fundacional de México Tenochtitlan, ¿no? Y entonces eso está pensado desde la estructura de un país que acaba de pasar 10 años de guerra, está todo destruido, todo en un caos social y necesita un símbolo cohesionador, ¿no? Que unifique
el sentimiento de este país naciente. Y a partir de ahí tenemos a un México bebé, ¿no? Que toma esto como una bandera, y esa bandera pues tan grande ha sido su impacto que lo seguimos manteniendo hasta la fecha. Y creo que ese es uno de los paralelismos históricos más interesantes que tenemos con estos símbolos, porque por un lado, toda la identidad nacional que se soporta sobre esta noción de el pasado glorioso y de la grandeza mexica, como elemento cohesionador de la nación y de las identidades mexicanas, así en plural, identidades mexicanas, es un pegamento que funciona a la par que el propio fútbol. El propio fútbol también es un fenómeno de masas, es un fenómeno cohesionador, y pues básicamente durante 90 minutos los grupos sociales se convergen, se mezclan, y nos olvidamos de todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces creo que por ahí tenemos pues una línea guía bastante interesante para analizar este tema. Ujú. Y yo le voy a echar la culpa directamente al Mundial del 86. Qué bueno que mencionas eso. Porque Qué bueno que México, mencionas eso, sí. porque México se pone en el ojo del mundo, y ya con la experiencia previa de pues, Juegos Olímpicos, la revolución de diseño gráfico que se genera aquí en México, el brutalismo mexicano, ¿no? O sea, un montón de obras insignias entre 1970 y 1986. O sea, vamos a ver pues todo lo que va a ser la identidad gráfica, ¿no? Que casi se echa de corridito desde los Juegos Olímpicos hasta México 86, que impacta justamente incluso hasta las líneas de metro que seguimos utilizando en la Ciudad de México. Y además otro evento particular, en 1987 en 1978, siempre lo digo al revés, en 1978 se descubre Templo Mayor, Claro. y a finales de los 80s se construye el Museo Templo Mayor. Entonces ahí la identidad mexicana basada en evidencia arqueológica va a dar un giro importante, porque antes teníamos Chichén Itzá como uno de los sitios arqueológicos, digamos, investigados de manera formal y pues más ¿Emblemáticos? sí, emblemáticos y de manera más científica va a ser Chichén Itzá, y por otro lado Teotihuacán. Entonces, si nosotros vemos la arquitectura neomexicana que se va a mandar, por ejemplo, a los pabellones de las ferias mundiales desde 1870 en adelante, sobre todo la del 89, 1885, 1889, pues tiene elementos mayas, pero mayoritariamente, toltecas, teotihuacanas. Y cuando vamos a ver ya en el mero corazón de la capital de México y en pleno zócalo capitalino, lo que son los verdaderos, auténticos vestigios del Templo Mayor, donde se sustenta la identidad mexicana desde los símbolos patrios, pues bueno, no hay de dónde más agarrarse, ¿no? O sea, ahí vamos a ver el cambio de paradigma total y el refuerzo de estos elementos dentro de la imaginería y de lo que va a ser la identidad gráfica, la imaginación mexicana de ahí en adelante, ¿no? Entonces, entre finales de los 70s y los 80s están pasando muchas cosas que están cambiando esta noción. Eso es muy interesante, ¿no? También entender cómo los hallazgos y los proyectos arqueológicos también pueden influir en que ese imaginario se traslade entonces a las playeras de la selección, ¿no? Y a propósito de México 86, nosotros queríamos poner esta imagen porque creo que resume muy bien también lo que está diciendo Omar, ¿no? Este fue el cartel oficial de esa copa, y pues aquí vemos los Atlantes de Tula. No es mexica, pero bueno, es central, ¿no? Es el centro del país, pues, finalmente, ¿no? Y es un cartel icónico, por cierto, porque es la primera vez que se utilizó fotografía para un cartel de ¿A poco? Sí, de una copa de estas. Que acaban de inaugurar en el Museo Nacional de Antropología justamente una exposición
con, ¿cómo se llama la fotógrafa? Leibovitz. Annie Leibovitz, sí. Annie Leibovitz, que hizo esta campaña y que retomó la invitar nuevamente para volver a hacer fotos para este mundial. Órale. Sí, no lo hemos ido a ver, No pero sabía. se me antoja mucho. Sí. Pero bueno, aquí pues justo vemos esta idea del Atlante. Me parece que como que una lectura muy occidentalizada, ¿no? Porque es como entender el Atlante desde ese canon grecorromano que representa el cuerpo atlético, justo lo que hablábamos el martes, ¿no? Sobre la exposición de San Carlos. Pero bueno, también el símil con el juego de pelota, que estuvo presente entonces y que estuvo presente también en este año, ¿no? Sí, esa campaña es muy, muy bonita, de Sí. hecho. Creo que juega mucho con los elementos culturales mexicanos, ¿no? Evidentemente también hay que saber que es una campaña, bueno, a pesar de que es una campaña que se hizo sobre tiempo, ¿no? La disputa está reconocidísima del cambio de sede de este evento, claro, de balompié internacional, de Colombia a México, y pues bueno, toda la inversión que se manejó en ese momento, pues creo que es importante, ¿no? Que mucha gente vi en estos días, que a lo mejor también podemos hablar de lo que es el simbolismo de estas inauguraciones que se están dando en estos 2 días, ¿no? Porque muy extrañamente no tuvimos una sola inauguración, sino son 3, sí, una por cada sede, México, Estados Unidos y Canadá. Una cosa muy rara, pero yo también soy de la noción de que la fiesta o esta ceremonia inaugural aquí en el Estadio Azteca, pues nomás no rifó por ningún lado. Cuajar. Pero bueno, sí, no. Sí, parece que no vieron los Juegos Olímpicos de París. Sí. Muy, muy, muy raro, no sé, muy... Pues como desangelada, ¿no? Sí, horrible. Como sin chiste. Aquí nos dice Andrés... Es que, ¿sabes qué? Creo que uno de los elementos principales, y aquí sí es una queja directa, es que creo que buscaron figuras mediáticas de peso importantes, por eso Maná, por eso Los Ángeles Azules, La Belly, Lila Downs, pero creo que la organización se doblegó un poco. Para empezar, Lila Downs debió de haber presentado toda la ceremonia y narrado toda la ceremonia en español. Exacto. Para empezar. Exacto. Aquí Omar, datazo muy cultural. Polo. Pues es que aquí me hablas español. ¿Por qué lo hacen en inglés? Pues es que, pues sea, sí. No en inglés iban a hablar en las ceremonias de hoy. Exacto. Allá en Canadá, allá en Estados Unidos. Aquí deja que eso florezca. Que por cierto, no, la primera vez en la historia que una antropóloga presenta una inauguración del evento internacional. ¿Lila es antropóloga? Es antropóloga. Yo no sabía eso. Mira, sí, porque se la pasan antros. Y también. Exactamente. No, y por ejemplo hubieran cantado Los Ángeles Azules una canción mucho más reconocible. Bueno, tampoco era el público que asistió. Dudo mucho que se supieran las rolas de Los Ángeles Azules. Pero a mí me hizo falta el grito tradicional de Iztapalapa para el mundo, la verdad. De Iztapalapa para el mundo. Claro, es que creo que ahí también le tuvieron miedo al éxito. Claro. O sea, creo que la canción oficial, y lo siento por Shaki, pero la canción oficial porque cada sede tiene su propia canción, de México, debió haber sido de Los Ángeles Azules. Y debió haber sido una cumbia. Sí. Y debió haber sido con toda la parafernalia que eso conlleva. Es que también se armaría un debate, porque, o sea, puede ser una cumbia, pero también están los Tigres del Norte. Uy, yo hubiera puesto a los Tigres también. Porque más los Tigres son mucho la identidad norteamericana, ¿no? Porque ellos hacen su carrera en Estados Unidos. Sí. Pero creo que no es excluyente, porque en lugar de poner a Shakira, a J Balvin y a todos esos que estuvieron ahí, no, Danny Ocean, que estaba haciendo aquí, no entendí eso. Danny Ocean? O sea, Maná creo que... Sí, perdón. ¿Maná qué? Maná se llevó la ceremonia, sin duda. Pero imagínate una alineación. Tienes a Los Ángeles Azules, tienes a los Tigres del Norte, tienes a los Caifanes, a Café Tacuba. A Los Ángeles. Como si no hubiera grupos, Café Tacuba. Sí, exacto. O sea. Sí, exacto. Creo que ahí se perdió mucha representación
y le jugaron mucho a la vanguardia cultural, cosa que pues, se agradece un poco, pero pues no tanto, porque al final esa ceremonia no es representativa de México. Si ustedes ven los especiales y hubo un montón de reportajes de gente que estuvo afuera del estadio y de los reporteros que estuvieron como cubriendo la nota afuera y cómo estaba el ambiente, había chinelos, había tiliches, había banda, banda sinaloense. O sea, creo que el ambiente estaba mejor afuera, ¿no? Mejor me salgo y bailo ahí. A ver, yo creo que lo que intentaron hacer fue como una celebración de la latinidad. Yo así lo leí. Pero es que mira, lo entiendo. Con Shakira, con J Balvin. ¿Con Shakira? Ajá. Con Shakira. Pero, o sea, como que siento que era eso, como que me parece que pudo haber sido un mensaje poderoso dado el clima. Hubieras puesto clima a los Tigres del actual. Norte con Don Morello, ¿cómo se llama? No, con Zac de la Rocha. Con Zac de la Rocha. Híjole, ese es un rolón. Claro. Somos más americanos que el hijo del anglosajón. No manches, imagínense esa canción. Creo que no hubiera sido políticamente correcta, ¿verdad? Mira, yo voy a decir ahí, ya dejen descansar a Shakira, parece que la descongelan cada mundial. Exacto. O sea, lleva desde 2006, ya dejen a la pobre descansar. Bueno, factura, evidentemente, mucho mejor que nosotros. No, pues dijo, pero, o sea, ya, no pago impuestos, ya, claro ¿no? que voy. Claro que voy a México. Sí, por supuesto, por supuesto. Oigan, pero esperen, hay muchos comentarios con esto. Bueno, sobre las fotos de México 86, nos dice Andrés Cruz, fue un calendario, si no mal recuerdo. Tenía muchas imágenes en referencia a las culturas mesoamericanas. Es probable que también hayan hecho un calendario, sí. Pero sobre la ceremonia, Gabriel Alonso dice, gracias por traer el tema de la ceremonia de inauguración. Morelos dice, yo sentí floja la ceremonia en México y la de hoy acá en Estados Unidos sí se notó el nivel de producción. Gabriel Alonso dice, a mi parecer cada artista estuvo por su lado, nada hilado. Selene Cárdenas dice, me dio la impresión que prestamos el estadio para una inauguración gringa. Sí, eso creo que es una muy buena descripción. Supernova dice que también le hubiera encantado un cantante mexicoamericano. Sí, yo también creo que eso hubiera sido un mensaje muy, muy interesante. Una Ariana Grande, algo así, ¿no? Selena Gómez. Dice Morel que hasta se hubieran arriesgado hasta con un Luismi. Bueno, pues sí. Pues un Luismi puede ser. Noemí nos dice, hubiera quedado 100% mejor Caifanes que Maná o ya de plano Remix. Que Remix también tiene su historia en Estados Unidos. Claro. O sea, también estuvo él un rato allá en su otra faceta como astrofísico. Faceta poco conocida de Remix, pero estuvo allá en Estados Unidos también, ¿no? Aquí, bueno, dice Fabiola Vilches que Caifanes con el discurso político que trae no les convenía, ¿no? Que pudieran sacar el tema con la desaparición. Angelina dice, yo también pensé en los Tigres del Norte. Y por acá hacen muchas también referencias al Super Bowl, fíjense. Andrés Cruz dice, quisieron hacer un medio tiempo de Super Bowl. Eso es un secreto a voces. Sabemos que la Federación Internacional lo que quiere es equiparar los eventos, ¿no? Con el Super Bowl. Y bueno, es que ya gringaron el fútbol. O sea, ya tenemos cuartos. Sí, tenemos, ¿no? Cuartos. O sea, ya tenemos cuartos con la dichosa pausa de hidratación, cosa terrible, que me parece que rompe un poco o mucho con la dinámica del fútbol balompié, pero bueno, pues ¿quiénes somos nosotros? Efectivamente, aquí también hay que ponerlo sobre la mesa. Son todas decisiones de la federación, ¿sí? Porque evidentemente son términos que de hecho están puestos en cómo deciden las sedes y qué condiciones están marcando, ¿no? Entonces, México en el gobierno de Peña Nieto, pues ya, no solamente tiene este condicionamiento de cero impuestos, sino que también pues toda la situación de infraestructura de organización que debieron haber acatado, claro, para que México quedara, aunque sea con 5 partidos, pero como sede de este mundial tan raro. Oigan, Carlos Rosas nos dice, Lila Downs es mexicoamericana también. Según yo es mexico-canadiense, sí, es correcto, ¿no? ¿No es canadiense su papá? Según lo recuerdo, es americana. Ah, mira, porque yo pensé que de hecho por eso la escogieron a ella. Puede ser. Aquí están diciendo,
Hugo Maturano, Paulina y Thalía. O sea, es que Thalía hubiera estado Thalía genial también es mexicoamericana ya. arrasando con la vida, cosechando la alegría. No hay obstáculo que me impida disfrutar de un nuevo día. ¿A poco no? Le dice, de personas que han dejado una huella en el pasado. Einstein, Da Vinci, la Malinche, los aztecas, los toltecas y también los zapotecas. Sí. Napoleón, conocido como estratega. Ahí está toda la historia. Arrasando se había hecho para este mundial y la desaprovecharon. Horacio para el medio tiempo de la final. No puede ser. Remix, sí. Orgullo Politécnico. Un vuelo por Remix. Un vuelo por Remix. Que por cierto va a estar en la aldea global. Me enteré hoy. Angelina, va a estar en el bosque dando una plática. Queremos ver ahí. Remix. Hay que irle a echar un vuelo. Hay que ir a echarle un vuelo. Ahorita les digo que ándale, hay que ir, le gritamos vuelo. Los Askis. Perdón, solo corregir, sí, el papá de Lila Downs, Allen Downs, sí es estadounidense, perdón, yo pensé que era canadiense. Bueno, y además que tiene muy arraigado lo oaxaqueño. Bueno, claro, porque es mitad oaxaqueño. Se autodenomina. ¿No? Pero ¿sabes qué? El tema es que contrataron al productor que hizo, creo que la inauguración de las Olimpiadas de París. Qatar, ¿no? Es correcto, París, sí. De la Copa de Qatar y de los Olímpicos de París. Ajá, contrataron a ese productor. Entonces, pues, ¿qué vas a ver, güey? Si antes no puso a Coco y la de ¿cómo se llama la canción de Coco? Ya no me acuerdo. ¿De Coco? Ajá, Recuérdame. Exacto. Que con el cempasúchil le pasó a la Reforma, poco les faltó. Exacto. A ver, esperen, les voy a decir. La charla con Remix es el jueves 18 a las 4:15. Ah, órale, muy bien. Plática con Remix. Oigan, pero bueno, vámonos ahora sí con la icónica playera de Avasports, por favor, porque hay mucho que decir. Espérame, ahorita. Sigan platicando, pues, o sea. Es que mandas pues a la es que imagen dices, espérame, yo hago cara acá. Bueno, pues es que pensé que ya la tenías ahí lista. Ya. Aquí está la selección. Ahí está, mira. Con la famosa playera de la Piedra del Sol, que en un ratito la vemos también con más detalle. Es una selección icónica. Braulio Luna, Además, García Aspe, Ramón Ramírez, Cuauhtémoc Blanco, El Matador. El Emperador. Claudio Suárez, sí es cierto. Sí, claro. Sí era un equipazo, Davino, hay que reconocerlo. Jorge Campos, Pavel Pardo. Ay, ¿cómo se llama este? Muy chamaco, pero sí. No, que no sé quién ponía en Twitter que cuando era niño pensaba que la canción de Matador se la habían compuesto. Era yo. Sí, así fuiste tú, ¿verdad? Sí. Sí fui yo. Creo que todos lo pensamos. Es que, mira, justo creo que, o sea, de mi memoria futbolística, el 98 me pasó muy de noche, ¿no? Evidentemente yo estaba muy chico. Ay, sí, pero tengo un recuerdo muy vago. Pues, Era un bebé genio. No, ya tenía como... Raúl Rodrigo no Lara. Sé, como 9 o 10, una 10, cosa sí. así. Uh-huh. Sí, más o menos. Pero recuerdo, porque además ni en ese... Yo empecé a ver fútbol ya muy tardíamente. Entonces, yo tengo recuerdos muy vagos de las promociones del 98. Y evidentemente la figura, pues, estaba entre el Temo y el Matador Hernández. Y me acuerdo mucho que, pues, cuando pasaban los comerciales utilizaban la canción de Los Fabulosos. Sí. Entonces yo pensaba que la canción, ¿no? Pues decía Matador, y además en los comerciales de televisión, pues nada más pasaba esa parte, no pasaba la canción completa. Matador. Entonces yo pensaba que esa canción la habían escrito y era como promoción de la selección con el jugador. Pero ya después redescubrí la canción y pues resulta que, pues no, que además habla de las dictaduras en América Latina, ¿no? Me dicen el matador de los sin barrios. Es un contexto. No tengo miedo, mis palabras son balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de lo que hicieron. Hay callar sin razón. Por el solo hecho de pensar distinto. No manches. Es un rolón. Sí. Y tiene además Los Fabulosos tienen varias Rolones, en contra de la dictadura argentina. Sí, pues sí. Mal bicho. Claro. Todos me dicen que soy. Oye, pero aquí, fíjate, de esta playera, bueno, muchos están recordando aquí a los jugadores. Nuestro queridísimo Raúl Carlos Rodrigo Fuscanga, Lara, sí. recuerda a Raúl Rodrigo Lara, Braulio Luna. Ese es el que me faltaba. Fátima Lara nos dice Jorge Campos. Ajá, el Brody.
Híjole, que Jorge Campos da para otra plática de playeras y uniformes No, y, bueno. o sea, ahí sí ya, ícono de la moda. Revolucionó Ícono todo. de la moda. No, y del fútbol. Sí. Y del fútbol revolucionó el puesto. Y además creo que, y también me acuerdo mucho de eso, el comercial de. ¿Era Nike? Ah, sí, ¿O en el Adidas? No me infierno. acuerdo. En el infierno. No, comercial. Sí, claro, el único jugador Con mexicano. Cantona, un antifascista, como debe ser. Correctísimo. Pero a Esos ver, comerciales estaban bien buenos. yo no me También acuerdo los de la sus jaula, comerciales. no sé si se acuerdan de los de la jaula. A los de Yogo Bonito. Sí. Con, Es que esos con no Elvis ma- Presley. Sí. Ah, Esos Sí. eso sí me comerciales acuerdo. estaban Con la bien canción de Elvis chingones, Presley. Sí. Sí. Littlest conversation, Sí, sí, sí. more action. Sí, eran buenísimos. Pero es que ese comercial fue dirigido, si no mal recuerdo, por Guy Ritchie, el mismo director de Snatch. Bueno, el de este año también estuvo chido, ¿no? O sea, estuvo bien. Sí, estuvo sí, bien. sí. Concuerdo. Sí, no estuvo mal, la verdad. Que tiene más o menos el mismo espíritu, como estar jugando en cualquier contexto random y no pasar por todos Sí, lados. sí, sí. Pero que siento que también es este mensaje del fútbol que justo lo puedes jugar en cualquier lado del mundo y es un lenguaje común que puedes tener con otros, ¿no? O sea, no necesitas nada más que un balón y jugarlo. Lo que siempre lo que hemos platicado aquí varias veces. O sea, ni siquiera tener un balón. En la primaria un frutzi, una bolita de papel. Con un bote. Con un bote, las mochilas. Como dirían por ahí, pones dos mochilas y tienes Exacto. una portería. Sí. Totalmente. Oigan, aquí nos dice Morel que revolucionó el fútbol Campos, que hasta la federación tuvo que cambiar su reglamento. Ah, porque luego salía de portero y entraba de delantero. Sí, la cachaba y luego la echaba y se echaba a correr No, y no, de pateaba cambio, gol, ¿no? de cambio. Ah, pero ¿no hizo eso una vez? Sí, pero es que ahora lo que hacen es que si tú estás registrado como portero, creo que ya no puedes cambiarte a delantero. Ah, ok. O sea, tienes que estar registrado como Ya. una cosa. Ya. La ironía, porque además cuando se fue a jugar al Galaxy en Estados Unidos, ese era el atractivo. Ujú. Que agarraba el balón, lo ponía, lo pateaba y se iba de delantero en el Sí, en juego. el juego. Sí. Entonces, no bueno. Pero bueno, vamos a ver la playera con más detalle, ¿no? Porque esta sí espérame. amerita un buen ¿Sí, más análisis. detalle? Por acá Supernova nos decía, de hecho, Sí, que sí, a sí ella hay. le daba la impresión de que era como para... Ya perdí el Como para intimidar a para los intimidar. rivales. Ajá, sí. ya perdí el comentario exacto, Ah, pero sí, ella sí. decía que hasta parecía que era como para intimidar, para espantar a los rivales. Pero, ¿no? espérame. Sí. Sí, puede ser también un poco con la imagen justo que seleccionaron. Con la ¿no? lengua de fuera y todo, ¿no? Sí, que siento que es como muy de los... Uy, no, me equivoqué. De los maoris. Ajá, Sí, a exacto. mí, sí, yo también estaba pensando eso el otro día. Que me recuerda mucho al baile que hacen los maoris para intimidar. Denme un segundo. Sí, y fíjate que hasta ahora no recuerdo. Sería interesante buscar o incluso preguntarlo. Si en esta preparación hacia el Mundial de Francia 98, los jugadores, se les dio a los jugadores alguna explicación sobre la playera. O sea, Una que sensibilidad. conocieran como el simbolismo. Sensibilización. Exacto, sí. Sensibilización. Sí, no sé si eso pasa. Hay que escribirle en Twitter al Matador o a Jorge Campos o a ver quién. Pero justamente creo que que sí se ha vuelto icónico, ya tan icónico es esta playera del 98, que básicamente la playera con la que están jugando en estos días, el día de ayer y pues básicamente todos los compromisos que alcancen a tener toda la selección en este evento, pues es una Sí. reminiscencia nostálgica de esta Sí. playera. Sí, está totalmente basada, ¿no? Creo que jugaron con la nostalgia y además sabían el peso de la representación de los tres juegos que se van a tomar aquí en México y no le quisieron jugar al valiente, ¿no? Irse directamente ahí con una resimbolización interesante, ¿no? Porque cambiaron básicamente la estructura de
la pieza, o más bien el diseño original. O sea, mantienen, bueno, en términos generales, lo que se tomó en el 98, pues básicamente son los primeros dos círculos o el círculo o el anillo de la piedra del sol, ¿no? Donde vemos a la cara principal, que es el centro completo de la pieza, que es Tonatiuh, deidad solar. Y el segundo disco o anillo, básicamente es la historia cosmológica de lo que es pues las eras del cosmos en la visión mexica, ¿no? Entonces tenemos por un lado cómo van pasando los soles, ¿no? O sea, es la representación completa de las 4 eras, donde tenemos el primer sol que es de los jaguares, el segundo del viento, el tercero de la lluvia de fuego y finalmente el sol de agua, que esto marca los 4 cataclismos que cierran justamente cada una de estas eras. Los jaguares se comieron a los seres humanos, el viento generó tornados que se llevaron a los seres humanos y se convirtieron en changos, luego una lluvia de fuego que pues básicamente destruye a la humanidad y una inundación al finalizar. Y esos dos discos, o el disco y el círculo central, básicamente cuando los ves en conjunto generan lo que es este famoso Nahui-Olin, que es básicamente el signo de 4 movimiento, que representaría el quinto sol, que en términos de esta historia cosmológica, pues sería la nueva era que terminaría con un movimiento, ¿no? Hay gente que lo asocia con un terremoto, pero bueno, ahí pues ya no tenemos una relación más allá. Con una transformación. Aquí vemos 4 transformaciones anteriores. Exacto. ¿Coincidencia? No lo creo. Coincidencia, no lo creo. Oye, pero a ver, Exacto. nada más dinos una cosa, profesor Omar, yo tengo una duda. ¿Es un calendario o no es un calendario, Omar? No es un calendario, sí. Pues, híjole, está debatido. Hay 2 escuelas. Yo me inclino a la que no, que más bien es la historia cosmogónica. Es decir, que te explica cuáles son los momentos anteriores de tanto del cosmos como de la humanidad. Su carta astral. Pues no me encanta ese término, pero digamos que sí. Y hay gente que sí dice que, bueno, que al final como está marcando una era y que tú puedes calcular básicamente los tiempos, pues que sí es un calendario. No me encanta ahí. Yo he dicho siempre hay un dato curioso de una de las personas testigos directa de cuando excavaron esta pieza, el albardero Gómez, que de hecho lo platicaron en la pasada, conversación del tiempo novo hispano, que él fue testigo presencial de cuando se encontró en la piedra y él llevaba un diario, que es muy chistoso además, pero en esa entrada de ese día dice esto entre oídas y que por ahí andaba Antonio de León y Gama, decía, este es un almanaque de los antiguos. Entonces, referenciando justamente a lo temporal. ¿Por qué se dice que hace referencia al tiempo, al conteo del tiempo, o a la calendarización? Porque el tercer anillo básicamente es la recurrencia de los días o de los glifos que se utilizan como los días dentro de este conteo del calendario mexica, ¿no? Entonces ahí tenemos que si la caña, que si el guajolote, que si el águila, que si el cuchillo pedernal, que si la hierba torcida, que si que si el agua, que si etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo ese anillo, el tercer anillo, básicamente es lo que de repente marca. Y bueno, ya llevándolo un poco más extremo, hay gente que se ha puesto a contar en los anillos y en cada uno de los motivos que los chalchihuites, que la alineación de estos remates solares y que si lo sumas con el ángulo no sé cuál te da 365 y cosas por el estilo, que ahí sí yo ya lo veo más complicado, pero bueno, hay gente que lo toma desde ahí. Hay gente desquacerada. Sí. Oye, o sea, sin duda hay una proporción. No, o sea, claro. porque todo el arte y toda la conformación existe, pero creo que de repente hay conteos un poco extraños. Yo no me sería tan audaz para decir esas cosas, pero bueno, de repente son
son comentarios o argumentos que giran mucho porque son muy apantallantes, pero yo no diría eso. Bueno, en mi posición y en mi opinión no diría eso. Creo que es más bien es un monumento cosmológico que habla de las eras anteriores, tanto del cosmos como de la humanidad y de la era actual, porque además sí tenemos una asociación porque arribita del primer rayo, donde está pues básicamente la frente de Tonatiuh, vemos el glifo de Moctezuma y Lucamina. Perdón, Xocoyotzin, de Moctezuma Xocoyotzin. Entonces o sea, ahí está, básicamente ahí dice, así, Claudia Sheinbaum inauguró este monumento el día tal, así. Algo tan antiguo como la civilización, ¿no? Eso de gobernantes queriendo dejar huella. ¿Tú querías preguntar La algo? marca, sí. Sí, se me fue la onda. No sé. Pero esta pieza sí está acabada o no la terminaron y por eso le quedaron esas piezas alrededor. Sí, de hecho, o sea, si ustedes lo piensan, o sea, esta moneda gigante de 10 pesos, Ajá. o de 5, o de 2 de peso, o sea, tiene como una rebaba, ¿no? O sea, tiene ahí como una forma irregular en la parte de atrás. Entonces, bueno, el análisis, estos de Bertina Olmedo, la arqueóloga Bertina Olmedo es la actual titular de la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología, dice que esta pieza no está terminada. Es decir, que probablemente está fracturada, ¿no? Que pudo haber sido o pensado en el proyecto original una pieza más grande y que se les fracturó y la dejaron en esa locación donde se encontró, en la Plaza de Armas antiguamente. Ahora es esta zona donde es la esquina del Zócalo, del lado donde converge la Suprema Corte de Justicia y la torre de Palacio Nacional. Y de hecho los puntitos estos que están aquí al lado, del lado izquierdo, se supone que es como parte del proyecto, es decir que o es un conteo, o es un análisis, o una parte donde teóricamente iría otra cosa que ya no fue labrada, entonces pues ya no se terminó. Sí, como una composición, ¿no? Entonces ¿no? eso es... Yo les recomiendo que para que tengan la información de primera mano, y si no me creen a mí, hay al menos 2 buenas conferencias de la arqueóloga Bertina Olmedo en YouTube. Así nada más le ponen Piedra del Sol Bertina Olmedo y le sale luego. Entonces son conferencias de 1 hora cada una y ahí viene explicado desde la manufactura hasta la interpretación de esta pieza. Creo que no tiene desperdicio. Bueno, son la misma conferencia, pero pues la dio en 2 partes diferentes. Pero no tiene desperdicio esa conferencia, porque pues al final es quien está a cargo al frente de esta sala y pues ve todos los días, o me imagino que ve todos los días estas piezas. Entonces, bueno. Oye, pues aquí está, justo ¿no? Luis Guerrero nos dice, yo tengo entendido que la parte más importante de la Piedra del Sol en realidad no se talló, que sería el canto, al parecer porque se rompió, y si vemos las piedras análogas contaría victorias, que supongo que por piedras análogas se refiere a la otra pieza que se encuentra en la misma sala, ¿no? Sí, hay dos monumentos conmemorativos de las victorias mexicas, que es la piedra de Tizoc y la piedra del arzobispado, ¿no? Tienen el nombre pues básicamente de donde se encontró, y la otra pues es que es asociado justamente a las victorias de este Tlatoque. Entonces sí, puede ser, la verdad es que no lo sabemos y estaría un poco complicado hacer análisis a partir de eso, porque son piezas más gruesas, ¿no? A lo mejor están cambiando aquí pues digamos como la forma de la pieza, pero pues sí, no sería raro, porque los mexicas tenían este código y esta obsesión justamente de marcar, como decíamos hace un rato, pues marcar las victorias y los eventos clave de las figuras principales, ¿no? De esta ingeniería política. Pues al final el glifo de Moctezuma Xocoyotzin aparece en varios lugares. El glifo de Moctezuma y Lucamina también está en otros tantos. Entonces sí podría ser. No es descabellado pensar que sería un monumento de... si es que tuviera esta sección que no está terminada de victorias, ¿no? La realidad es que arqueológicamente no podríamos asegurarlo, porque no tenemos ni un trazado, ni una maqueta. No hay ni evidencia, nada. ¿no? Oye, y regresando un poco al fútbol, o sea, no quiero venir aquí a ser anticlimático, pero
Si vas después, o sea, si te toman la foto, porque además sí les explicaron, se ve, hay una foto de donde están los futbolistas y yo creo que es la encargada de la sala la que les está explicando. Pues imagínate Sí, es correcto. dos chavitos de 22 años como Brian, al hormigol, que les expliquen todo este peso de la historia que tiene México. Que van a cargar en sus... Que van a traer esta playera. En su playera. Sí. Y después de toda esa explicación y todo lo que está pasando, te vas y en el Estadio Azteca, porque más allá de que hayan de los que fueron, escuchar el himno nacional, o sea, pero de verdad así retumbar, o sea, ves los videos en TikTok y así, los videos de los que grabaron, los que fueron, y cómo se escucha, no manches. Oye, que por cierto aquí en el Pues chat... yo vi a varios bastante Sí, conmovidos. claro, Morita claro. lloró. Hormigol. Oye, pero esto dice que acá en el Sí, chat sí. justo nos decían que lo que sí les gustó de la inauguración fue la interpretación de Alejandro Fernández del himno. Muy Hijo, criticada en a mí Twitter. no me gustó tanto. A mí me gustó que no le echara crema a sus tacos, que no hiciera estos adornos horrendos que hacen los gringos. Pero a mí me gusta que suene la música. Sí, ¿por qué no pusieron la música? A mí, Exacto. a mí me parece que Pues, eso o sea- pudo haber sido decisión de él, de hacerlo, porque cantar a capela es una manera de mostrar tu, Pero yo creo que tu está manejo de la reglamentado voz. el cantar el himno, ¿no? No sé. Bueno, no, porque Pues, bueno, o sea, en el sí. box sí está reglamentado. En el box creo que también lo cantan a capela. Pero con la música. Porque a eso capela no lo tiene un sabría. peso como cantante. Sí, como cantante, claro. ¿no? O sea, es que no necesitas la música. Pero ya que tienes esa música, Sí, ¿no? no manches. Es que. Y, o sea, es que de los himnos más laureados del mundo Sí. también. Es que es una joya, la verdad. Sí. O sea, la verdad. Aunque tendría sentido, ¿no? Porque tanto la bandera, el escudo y el himno tienen reglamento. No puedes estarlos poniendo a diestra y siniestra. Tendría sentido que no lo, Bueno, que no y lo Alejandro Fernández no se equivocó, musicalizaran. No se equivocó. No se equivocó. Al Sí. menos. Oigan, pero vamos a poner la Y foto con retiemble la... su centro la tierra. Sí. No mames. Pero que no retiemble ahorita. No, no, no. Oye, pero no lo invoques, no lo invoques. No, no, no. Pero vamos a ver la foto, porque mencionabas ya, justo hablando del peso que tiene la Piedra del Sol en el imaginario y el peso histórico, ¿no? La foto ahí de la selección con esta renovada versión de la playera con esa reminiscencia del 98. Aquí nos dice nada más rápido Carol Rosas que si la Piedra del Sol tiene rebaba, ¿cómo no iban a tener rebaba mis luchadores de plástico del tianguis en mi infancia? Exacto. Otro gran pilar fundamental de la identidad mexicana moderna, Así es, por supuesto. Por supuesto que sí. Pues, ¿qué El luchador de plástico. opinión les merece esta foto? Creo que... Mira, a mí me gusta, me gusta que la foto tuviera esta representación, es decir, que si fuera en un lugar emblemático como es el Museo Nacional de Antropología, aunque como arqueólogo pues sí me causa un cierto conflicto, pues porque bueno, sabemos todas las controversias de lo que puede suceder y no en un museo, porque bueno, o sea, está haciendo un uso diferenciado del museo y de los artefactos arqueológicos que están reglamentados también por la Ley Federal de Monumentos y Zonas ahorita Arqueológicas. entramos a ese tema. Es todo un tema, pero está padre la idea. Yo creo que es una gran fotografía. A mí me gustó más la Me del gustó. paraguas. Ah, la del paraguas también. No, Pero bueno, ahí estaban trajeados, era como otro look, ¿no? Pero sí vi críticas que no era tan espectacular como... Ahorita entramos al otro tema, que era la foto que le dio la vuelta al mundo de la selección noruega como vikingos. Otro uso de la historia, ¿no? Como que muy sobrio en relación a otras. Sí. Pero Pues sí, elegante bastante a la vez. oficial, ¿no? Elegante, Ajá, sí. Sí, elegantes. Pero también platicábamos, pues es que cómo no se va a ver chingón con el paraguas. Pues sí. O sea, es que ese paraguas es O con la espectacular. Piedra O con la del del Sol. es espectacular. Es una muy buena foto, la verdad. Sí, es una buena foto. O sea, digo, igual, tiene sus problemas, ¿no? De nuevo, o sea, tenemos esta parte central, pero también, o sea, pensando en términos de proyección cultural, al final la Piedra del Sol sigue siendo representativa y es identificada a nivel internacional, o sea, es que no hay manera de obviar ese detalle. Y también esta liga entre el 98 y retomar otros elementos simbólicos arqueológicos en el Mundial de
de 2006, de 2018, de 2000, pues el actual, o sea, ahora sí que están cortados por la misma tijera, ¿no? Aunque también ahí ha habido varias controversias en este año por el uso, bueno, más bien por todo lo que tiene que ver con la manufactura de las camisetas, el uso de estos símbolos, el pago de derechos de imagen que sí se tuvo que hacer y que sí se hizo, porque hasta donde sé en las otras playeras no se realizó ese pago acorde a la Ley Federal de Monumentos. Ese es el tema al que quería pero entrar. Tienen que pagar, ¿no? Sí, sí, es correcto. Ahora, para la del 98 Sí, aquí también, porque esa era como una reinterpretación, porque realmente no sabemos cómo se ve la cara, ¿no? Del Tonatiuh, sino que como que es el... Sí, el cuate el diseñador, El diseñador. lo entrevistaron, es un regiomontano. Él es el que hizo el dibujo. el dibujo. Pero como el que retrasado. reinterpreta esta idea de la lengua de fuera, etcétera, ¿no? Sí, hay varios detallitos porque en realidad la ley tiene cosas que son muy estrictas y hay otros puntos donde tiene varias lagunas. De inicio, y esto es importante porque de hecho nos causó o causa escozor y lo vimos y se pueden dar una vuelta a nuestro Facebook, Libreta Negra MX, donde pusimos justamente una reseña de este artículo que les comentaba sobre el uso y representación de símbolos arqueológicos en cosas de fútbol, porque la gente no reconoce que todos los elementos arqueológicos o del pasado mexicano tiene derechos de imagen. Esto es así de cajón. No es de si nos gusta, si no nos gusta, si sabemos o no sabemos. Que yo ahí tengo mis temas, pero ahorita entramos a eso. No, claro, yo también tengo temas ahí. Es una ley rara. O sea, cuando mucho es rara. Pero de entrada, todo tiene derecho de imagen. Entonces, cuando tú sacas una imagen de la Piedra del Sol, teóricamente tú tienes dos usos. O el uso personal, o para tu disfrute, o para cosas educativas, por ejemplo. Pero cuando tú ya pasas al uso de imagen de lucro o lucras con esa imagen, tienes que pagar derechos. Porque resulta que eso no está estipulado en la ley y aquí es donde tenemos el gran meollo del asunto, y esto se los digo muchas veces a mis propios alumnos en diferentes clases, es que en realidad cuando uno se mete a legislación cultural, no nada más es conocer la Ley Federal de Monumentos. Hoy en día tenemos al menos 10 leyes que convergen en los mismos puntos. Entonces resulta que la regulación de los derechos de imagen y el usufructo de la imagen de estos elementos del pasado mexicano no está en la Ley de Monumentos. En la Ley de Monumentos solo estipula en el artículo 17 que todo uso con lucro de la imagen se tiene que pagar. Sin embargo, ese artículo 17 te manda a otra ley que es la Ley de Derechos. Ojo, no derechos autor, de derechos. La Ley de Derechos estipula básicamente qué es cómo y cuánto cuesta usar los recursos de México. Porque si uno busca la Ley de Derechos en Google y se va a la página de normas que tiene pues, el gobierno mexicano, vamos a ver que ahí viene, por ejemplo, cuánto cuesta o cuál es la tarifa de la entrada de los museos, de zonas arqueológicas, de cuánto cuesta sacar petróleo, etcétera. O sea, vienen todos los recursos del país. Entonces, hay un apartado completo que habla sobre recursos culturales. Entonces, ahí viene cuánto tú tienes que pagar para el uso de imagen y te lo cobran por reproducciones, es decir, que está estipulado por si quieres, por ejemplo, sacas diferentes fotografías que vas a usar en un libro de la Piedra del Sol o de otras piezas arqueológicas que están en el museo y tú tienes que pagar por tiraje. Entonces de 1 a 1000 es un costo, de 1000 a 10,000 es otro costo y así sucesivamente. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, eso tampoco viene en la Ley de Derechos, te tienes que ir a la Ley de Bienes Nacionales.
La ley de bienes nacionales es donde viene esta frase insigne que dice, todos los recursos de México pues son bienes inalienables de la nación, no son transferibles y pues básicamente toda la administración de esos recursos y de ese usufructo los debe de administrar el Estado mexicano con la representación que corresponda. Entonces, si es petróleo le corresponde a Pemex, si es arqueología le corresponde al INAH, si es de arte le corresponde al INVAL y así sucesivamente. Entonces, de entrada ya estamos viendo que hay 3 leyes que debemos de referir. Por otro lado, hay otro punto que es una ley muy nueva, que es la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Ahí viene también los términos de uso de imagen, que son pues de lo que llamaríamos de las culturas vivas, que muchas veces refieren a elementos arqueológicos. Entonces ahí viene, por ejemplo, que si las tejedoras, que si el bordado, que si la pintura de no sé cuál, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nos llovieron críticas de que es que ¿a poco se consulta eso? Sí, por supuesto, le consultas al Estado mexicano y le consultas a las comunidades originarias, porque mucho de este usufructo sí tendría que llegar justamente a ese tipo de comunidades o a los que se denominan herederos de estas tradiciones milenarias, porque sí existen, por eso son pueblos originarios. Y si no me creen, por eso tenemos los rollos que tenemos de zonas arqueológicas que han sido objeto de diferentes conflictos de tierra y sociales. Chichén Itzá acaba de pasar un conflicto bastante grande respecto a el uso turístico del sitio, pero también de la tierra, es decir, la propiedad de la tierra. Y Mayapán sigue cerrado, tiene más de 3 o 2 años cerrado, si no es que más, si no recuerdo mal. Hay otros sitios en el área maya que las propias comunidades dicen, es que vemos que llegan turistas todo el tiempo y a mí me dejas nada más vender afuerita en un puestecito y eso es mi modo de vida. Cuando en realidad ahí tenemos una estructura más grande que dice otras cosas. Por otro lado, pues también tenemos esta situación de lo que serían las comunidades rezagadas o incluso desalojadas o con un proceso de desalojo bastante fuerte en el centro, es decir, pues comunidades nahuas, por ejemplo, que siguen existiendo, pero pues que son invisibles ante este proceso, ¿no? Son comunidades históricamente pues maltratadas y en un dejo de pobreza grandísimo. Oye, qué bueno que nos aclaras todo esto porque también vi como muchas críticas en Twitter de que, ay, pero la Adidas lucrando y no sé qué con los, ¿no? Con los motivos prehispánicos y bueno, es importante entender que, bueno, sí está reglamentado. Sí está reglamentado, sí se paga, etcétera. Oigan, pero bueno, ya se nos fue 1 hora nada más hablando de la selección mexicana y traíamos muchas más. Solo para ir cerrando este tema porque me gustaría también pasar a otros 2 ejemplos que traíamos a ver si lo logramos de la mexicana. Es solo... Bueno, ya nada más para cerrar justamente para la gente que no lo tiene en el radar, Adidas sí pagó una cuota de 40,000 pesos aproximadamente por el uso de imagen de esta playera. Sí. Cosa que también se ha criticado porque esa es la tarifa. O sea, en la ley de derechos, es muy poquito, esa es la cuota. Pero pues, ¿qué le vas a hacer? Es poco. ¿Qué le vas a hacer? Es poco. Oye. Pues sí, ahí sí aplicaron bajo la norma. Pero nada más, había otros 2 ejemplos que podemos tal vez poner, que es la de Qatar, que es la de visitante, en realidad, ¿no? Que ni usaron, pero sí. Que ese es un caso. Sí. Y bueno, Omar nos había propuesto también una donde se ve el tema de la pluma, ¿no? De la onda del como... que parecen como emplumados ahí, que me parece que aparecía Luis García. Igual... Que es la de 2010. Exacto, igual y podemos poner las 2. Pero yo solo quería, en lo que Horacio pone las imágenes, que reflexionemos un poquito o plantearles la pregunta de ¿por qué la Piedra del Sol? O sea, ¿qué representa la Piedra del Sol? Que es algo que justo en preparación para esto he estado como cuestionándome mucho, ¿no? Tú mencionabas el hallazgo, Omar, que es un hallazgo, pues es de los primeros, ¿no? Que se hacen, donde nace, podríamos decir de alguna manera, la arqueología mexicana, 1790, si no me equivoco. Sí, es correcto, sí. Y he estado pensando mucho si no tendrá que ver con lo que pasó en ese momento, o sea, el hecho de que se haya colocado en la catedral, en la plaza más importante de la capital,
que quizá eso es lo que ha hecho que la Piedra del Sol tenga un lugar tan importante en nuestro imaginario, porque ya hablamos de que para los mexicas realmente no era importante, probablemente fue una piedra que se desechó. Sí, así es. Pues mira, es que justo por eso son importantes los contextos históricos. Aquí refiriendo directamente al arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, estamos viviendo un momento clave en lo que es esta conformación novohispana. ¿Por qué? Porque España en ese momento era criticada por las otras potencias mundiales, ¿no? Entonces, lo que le decían, básicamente bulleaban a España porque decían, ay, conquistaste ahí a unos cuantos grupos todos primitivos y pues qué chiste. Pero resulta que le cayó muy bien que se descubrieran tanto la Coatlicue como la Piedra del Sol, porque básicamente se descubren en un plazo no mayor de un año. Uh-huh. Y entonces España, la corona española, retoma desde ahí. Ya ven como sí hay evidencia de que estos grupos eran pues importantes y grandes civilizaciones. Mira, qué diferente al discurso que traen ahora algunos españoles. Es un gran tema porque, bueno, tendríamos que hablar en otra sesión de esto, pero es que esta visión evolucionista o positivista o esta situación de comparar las culturas o el nivel de civilización es un gran problema. Es una situación de categorías incompletas porque nada más nos fijamos en unos cuantos rasgos para determinar qué es más avanzado o menos avanzado, y la mayoría de las posturas que circulan en redes sociales o en ese tipo de debates en realidad no tienen ningún sustento. Sí, no. O sea, la antropología moderna ya no maneja esas categorías, ya no compara culturas y ya no categoriza de esa manera. Entonces, pues básicamente estamos pues regresando a una clasificación totalmente absurda. Y les recuerdo que ese tipo de categorizaciones nos llevó justo a un conflicto entre 1939 y 1945 por andar intentando comparar así que si unos son mejores que otros. Pero bueno, miren, ese es el camino. Pero entonces digamos que desde que se descubre la Piedra del Sol se utiliza también políticamente el hallazgo. Claro, es un instrumento político que la corona española va a utilizar como emblema justamente de defensa en contra de estas críticas. Desde ahí vamos a ver que este pensamiento ilustrado empieza a analizar con mucho detalle este tipo de piezas, y a partir de ahí pues empieza a generar también este arraigo de lo que llamamos identidad criolla. Y no solamente eso, que las bases de esta identidad criolla es lo que va a utilizar el proyecto liberal de nación, claro, que va a estar marcado en la República Restaurada y posteriormente en lo que sería el nacionalismo posrevolucionario. Es decir, estos son los símbolos importantes. Claro. Y aquí le vamos a echar la culpa también a Pedro Ramírez Vázquez. Porque Pedro Ramírez Vázquez, él mismo lo menciona. Él pensó el Museo Nacional de Antropología como una gran catedral cultural para México. Por dos cosas. Primero, porque tú vas a llegar a la sala principal, que es la sala mexica, y como gran retablo, o sea, claro, como la figura, claro, principal, como en la misma catedral, o como en una misma catedral, el retablo principal es el que está hasta el fondo y es el más grande, y es la Piedra del Sol. Claro. Claro, entonces toda la distribución espacial del edificio, las colecciones, exacto, están en torno a la Piedra del Sol. Es correcto. Uh-huh. Es correcto. Sí, entonces Pedro Ramírez Vázquez, menores y santitos y de hecho tiene hasta una planta en cruceta. Sí. Es una cruz. Sí, totalmente. Sí, totalmente. De un lado tienes a la Coatlicue y del otro tienes una cabeza de una Xicoatl. Oye, y bueno, aquí sí vemos un ejemplo. Es que mi Pedro Ramírez Vázquez. Es que nosotros somos muy fans. Lo pensó en todo, sí. Cosas también criticables de él, pero somos muy fans. Sí. Pero acá vemos un esfuerzo por descentralizar justo todo esto que estamos hablando. De un discurso. Súper descentralizaron. Pero descentralizaron tanto que se fueron a Belice. Descentralizaron de más. Pero a ver, ok, hay errores en la iconografía que nos dimos cuenta. Pero es una gran playera, la verdad. A mí me gusta mucho, yo creo que es de mis favoritas, pero me parece interesante porque aquí sí hay motivos mayas, hay motivos de códices, hay motivos de Xochicalco,
de las culturas mayas, como ya vimos que posiblemente sean de Belice. Entonces, en esta playera de Qatar, aunque como bien dice Omar, no se usó en el ritual. Ajá, en el ¿no? ritual. Vemos una intención por salirse de la lógica, o sea, seguir en lo prehispánico como raíz de la identidad nacional, pero salirse de la lógica de la centralización. Sí, es correcto. Esta playera también me gusta bastante. Y creo que tomaron de base directamente lo que es Xochicalco, ¿no? Con este símbolo de la serpiente emplumada, que está en el templo de la serpiente emplumada, que está hasta arriba del y sitio. Luego hicieron otro porque de además plumitas, en la parte ¿no? de... Como Sí, moradito. sí, de hecho... Como negro, moradito, no sé, que eran plumitas nada más. Uh-huh. Sí, de hecho, creo que han equiparado varias veces, si no recuerdo, son como 3 veces elementos de pluma. Tenemos esta fotografía que está ahí, bueno, que está en pantalla ahorita. Tenemos el equipamiento de Sudáfrica 2010. Tenemos la de Rusia 2018, que también era... Ah, no es cierto. La principal de Qatar. La principal de Qatar tiene un juego como de triángulos que según leí por ahí, pues es también parte de lo que era las plumas de Quetzalcóatl ahí, o una cosa ahí rara. Y en esta playera de visitante, pues tenemos esos elementos de esta serpiente, y hay varios símbolos. En realidad es un collage en realidad de varios símbolos. No sé quién hizo la investigación iconográfica, pero en algún momento, aquí ya creo que ya podemos confesar esto en público, en algún momento tuvimos que analizar esta playera. Así es, tuvimos que... Porque tú, Beca, porque tú, Beca, la presentaste en el Soumaya, ¿no? Cuando se hizo la presentación oficial. Y pues tuvimos que analizar esto para pasar el guión, ¿no? Sí, exacto. Ahí hicimos una colaboración, una colaboración tras bambalinas, donde a mí me pidieron presentar la playera para prensa cuando la presentaron, o sea, como conducir el evento. Y yo les dije, yo no voy a hacer eso sin una investigación iconográfica, porque yo no voy a explicar lo que ustedes me digan o sea, yo quiero tener la certeza de que estamos explicando bien los elementos que tiene la playera, ¿no? Y entonces ahí le pedí aquí a Omar y Wendy que me apoyaran con la investigación iconográfica, y por eso dimos con que había elementos de Belice. Pero, a ver, lo que me llamó la atención de ese trabajo de investigación, Omar, era que ustedes destacaban mucho el hecho de que una gran cantidad de los elementos que hay aquí, entre otras cosas, ¿no? Pero hay una presencia importante del penacho como símbolo. Y bueno, ahí es donde quizá esta parte de las plumas, ¿no? Aparecen. Y muchos elementos que remiten a Quetzalcóatl. Recuerdo por ahí, por ejemplo, el tema de las conchas, ¿no? Entonces, el tema de la serpiente, yo, por ejemplo, del penacho, las plumas, siempre lo había relacionado como a la onda del guerrero águila. O sea, me parece que por ahí va el otro uniforme que estamos viendo aquí abajo. ¿No? Como de ataviarlos como guerrero águila, que es un poco el mismo sentido que tenía precisamente el presentarse como guerrero águila, guerrero jaguar, etcétera. Es como que devenir en el animal, tomar los elementos mágicos y la fuerza del animal en uno mismo, ¿no? Pero no sé si el penacho tenga también ese sentido, y cómo interpretabas tú la onda como de Quetzalcóatl, el motivo siempre remitente a Quetzalcóatl. Es que a mí me gusta mucho esta playera porque creo que pensaron muy bien, y sería interesante también. Hay que tocarle la puerta a Adidas a ver si nos da chamba y nos presenta quién hizo el trabajo iconográfico en esa ocasión, hace ya varios años, porque creo que el sentido creo que el mensaje que querían dar era muy puntual. Voy al punto. Antes quiero tomarlo de justamente la situación del atavío del guerrero águila, porque creo que se ve mucho más marcado en la playera de la selección de 2010, porque ahí ves como todo el pecho, todo el peto emplumado, tal cual. Pero creo que en esta playera lo que quieren o lo que quisieron resaltar es que hay una combinación de diferentes símbolos que varían o tienen un rango entre la hierba y el viento. Que de alguna manera también es una
es una simbiosis, es una síntesis de Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque son elementos arraigados al fútbol, al campo y a la velocidad. Ah, qué bonito, sí. Entonces creo que la lectura que yo le doy, si es que Adidas, si nos está escuchando, nos puedes contratar y decirnos si efectivamente la interpretación es Nos correcta. puedes patrocinar, Es que creo por que ejemplo, Adidas. nos puede patrocinar, sí, ocupo las tres los tres equipamientos de esta selección. En talla extra grande. Pero la idea es que son elementos arraigados al campo, ¿no? O sea, al pasto de la cancha y finalmente a moverte. Pero el con viento esta también tiene esa agilidad onda de del Quetzalcóatl, como la dualidad con Sí, por Ejecatl, supuesto. ¿no? No sé si es esta. Es correcto. Es esta mera la de 2010, que ahí no se alcanza a ver en la foto, pero O sea, como básicamente plumitas. las rayitas que son plumitas. Entonces creo que ahí tenemos esta situación que además son verdes ambas, ¿no? O sea, la hierba y las plumas de Quetzal, pues básicamente son verdes. Entonces creo que ahí hacen una equiparación, una resimbolización de moverte ágil en el campo. Creo que esa es mi lectura. Efectivamente les falló por ahí porque hay un símbolo que lo tomaron, yo creo que así googlearon elemento maya de X y le salió algo que teóricamente está en una estela maya, pero de Belice. Pero bueno, en fin, el chiste es que creo que la idea está bien, ¿no? Tiene su detallito ahí, pero ese equipamiento está bastante padre. Me parece que es una playera desperdiciada porque además ni jugaron con esa en Rusia, pero bueno. En fin, lo que son las No, en cosas. Qatar, pero ¿no? creo En que Qatar, creo que era Qatar. No, digo Qatar, perdón. No, sí fue Rusia. ¿Sí fue Rusia? 2000. Sí. 2018. No, la que estamos hablando... Esta. La rojita. Ah. La roja con de blanco. La roja con blanco fue 2022. ¿Estás segura? Sí, es Qatar, sí, es es correcto. Qatar. Ah. Porque la de Rusia era difícil. Sí, ya me acordé. Sí, ya la estaba regando yo. Pero creo que esa es la idea, ¿no? Detrás de eso. Creo que además es interesante que Sí, lleven sí. esta investigación iconográfica Bueno, a ese perdón. nivel, ¿no? De tomarse los atributos del juego con esta resimbolización prehispánica. Creo que hice una chamba bien hecha. Sí, a mí también me parece, porque se ve y se nota en el diseño que hubo justo más trabajo de investigación, ¿no? Porque, a ver, la Piedra del Sol es muy, ya lo dijimos, es muy bonita, es muy icónica esa playera del Pero 98. lo Es lo seguro. obvio. Sí, Es lo seguro. obvio, exacto. Y aquí me parece que sí le echan más idea. Muchos elementos provienen de códices, ¿no? O sea, se ve que hicieron un trabajo de investigación muy interesante. Y a mí también me gustó que no era el sentido, pero me gustó el tono rojizo, porque a mí me hizo pensar en la onda de la sangre y el sacrificio. El tono rojo en realidad, aunque en el momento decían, ya se morenizaron, ya llegó la 4T en realidad tiene que ver con la playera del 30 que estábamos viendo, ¿no? Como un regreso al origen. Sí, de hecho, los elementos guindas o rojos Rojizos, apagados vienen justamente de esa. Aunque creo que también, y lo vemos en los equipamientos de este mundial en particular, creo que sí podrían jugar con los colores verde, blanco y rojo. Sí. ¿No? Que en este caso, pues, ocuparon verde, blanco y negro. Pero el negro en realidad es un stone de marketing, porque fue un jersey que Guillermo Ochoa utilizó en el proceso de 2012-2014, que se popularizó y entonces a partir de ahí, perdón, de 2009-2010 y se popularizó a partir de ahí y se utilizó la playera negra. No le conocí. Que no se ve mal, pero... Es que a mí pregúntenme de lo que ustedes quieran. A ver, si no lo investigo, me lo invento. A mí, ¿sabes qué es lo que más me choca? El logo de la federación. ¿El águila? El águila. Sí, fue un cambiazo horrible, bastante pero radical. También una referencia histórica, pero, ¿no? Sí, porque al final el logo de Femex Food anterior tiene la piedra del sol. ¿A poco? Mira. Sí, o sea, es la piedra del sol con el balón y el águila arriba. Entonces, si no recuerdo mal, justamente lo cambiaron porque también estaban metiendo en un rollo de uso de imagen. Sí, está como escondido atrás del balón. Decidieron darle... Bueno, pero pudieron haber hecho algo más digno. A mí no me molesta tanto, fíjate. A mí no me gusta. Siento que se ve el águila muy chafa. Ha sido muy criticado. Es que yo siento que tiene como una onda medio deco.
Porque, a ver, no sé si estoy equivocada, pero me da la impresión de que esa águila nueva la presentaron por primera vez con estas playeras que estaban inspiradas en la época del cine de oro. Ah, caray. ¿No vieron esa A 2018 colección? esas sí son. No. Estaban Si no eran recuerdo, sí. negras con dorado, Ah, inspiradas en la época del sí, cine sí. de oro. Y me da la impresión de que tenía esa onda como deco de los años 40. sí, No sí, sé sí. si era la de 2018. No, fue hace poco. Era una negra con dorado. Sí, sí. Que otro tema que me resultó muy interesante cuando lo anunciaron, que es como remitirnos nuevamente a un momento histórico que nos dice mucho de la formación de la identidad y de la educación emocional de los mexicanos, ¿no? Que son esas películas y ese momento histórico. Sí, estoy de acuerdo también. O sea, creo que los equipamientos de la selección mexicana tienen mucho peso con elementos históricos. Ujú. O sea, porque también, por ejemplo, en 2006, aunque la playera es más sencilla, en esta parte de V, tiene justamente la cara de Hécate Quetzalcóatl. Ah, órale. Mira, nos dice aquí Y Morel me que parece- Sergio Mareco es el diseñador de Adidas ¿Y es actualmente. mexicano? No sé. Que lo traigan aquí a la chisma. Ah, A estaría ver, bien para vamos a platicar. hablar. Oye, pero por ejemplo, a los chismarijes que están viendo en estos precisos momentos, ¿qué les gustaría? Ah, ya dijo Uscanga que sí, como, muy como del Orfeón. Ajá. ¿Cómo qué pensarían ¿qué le pondrían ustedes a la playera de la selección? ¿Qué elementos le Ajá. ponen? O sea, como ¿qué pensarían? ¿Algo prehispánico, algo novohispano, algo moderno, algo contemporáneo? Haciendo un juego ahorita con la remodelación del metro, No, Mac. como remodelación de Bellas Exacto. Artes, de Estación Bellas Artes, Art Deco. Oye, Art porque yo he Nouveau. pensado, por ejemplo, los mascarones de Bellas Artes del interior son ¿sí? bien chidos. Claro. Bueno, pero son también como inspirados en elementos Sí, prehispánicos, inspirados ¿no? en Son elementos prehispánicos. prehispánicos, claro. En Chuck, ¿no? Te mandé la foto de la Sí. que me refería. De esta que estaba inspirada en el cine mexicano. Solo no encuentro en qué año. 2025. Adidas México Copa Oro 2025. Mm. Aquí está. Inspirados en la música regional mexicana. Mira, no sé por qué yo entendí que era en el cine de oro. Bueno, en el cine de oro también puede ser. Yo siento que, o sea, sí Inspirada. no sé si yo lo interpreté así o... Sí, la época del esplendor, la época del cine de oro mexicano ha regresado. Esto es de la propia página de ¿De Adidas? Adidas. Ujú. Sí. Bla, 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 bla. Sí. O sea, está todo inspirado en... Sí, en esa época. Yo por eso pensé que esa águila era como una onda deco y nada más la dejaron ya, ¿no? Mira, Zephyros dice que le pondría jolote. Ajolo, para Ups. estar a tono, para Ándale. estar a tono con la época. Claro. Yo no sé, ¿tú qué le pondrías? Yo no sé. Yo siento Es que que lo invitaría a Ramón prehispánico- a hacer un collage. Es que yo entiendo lo prehispánico. Sí, lo O sea, prehispánico. entiendo el peso de lo entiendo. prehispánico. Sí, lo entiendo yo también. O sea, creo que también puede ser crítica. A ver, no estoy diciendo que sea lo ideal. Claro que hay cosas criticables, como ya lo dijo Omar, ¿no? De el centrismo, sí, las mismas referencias, o sea, que es lo obvio, es el cliché. es lo seguro, es lo fácil, exacto, sí. exacto. Pero me parece que sí pega, pues finalmente tiene el peso, ¿no? sí. Que hablando de esa parte histórica, cliché, arqueológica, etcétera, a ver si nos da tiempo de Exacto. hablar de algunas de las otras selecciones, porque teníamos Sí, nos hace falta algunas, todavía un buen camino. Y